Omega TV, anunciando sin temor la advertencia final. Hermanos y hermanas que están dándole seguimiento al mensaje de 1888 por medio de la justificación por la fe, donde Dios utilizó a dos humildes hermanos llamados Wagoners y Jones. Y vamos a pedirle antes de empezar que puedan suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y compartir estos importantes videos. Cuando uno empieza a comprender el significado de este mensaje como un comienzo de la lluvia tardía y también como el fuerte pregón, nos surge de inmediato un motivo de perplejidad y de preguntas. ¿Qué pasó con Wagoner y Jones? Estos se vieron implicados en serios problemas en sus últimos años y muchos asumieron irreflexivamente que eso demuestra que el mensaje en sí mismo no era válido. El caso de Jones abandonó lamentablemente el mensaje adventista. Se separó de la organización. Y ustedes saben por qué, porque en gran parte fue a problemas personales con sus hermanos. Sin embargo, Wagoner siguió siendo cristiano hasta el final, pero sufrió un trágico fracaso moral en su vida privada familiar y resultó atrapado por el error de John Harry Kellogg. Aquellos que se oponen al mensaje de 1888 se han justificado intentando aplicar a los mensajeros esas palabras que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol malhado lleva malos frutos. Esta aplicación superficial de esas palabras a Jones y Wagoner ha contribuido al rechazo de este grandioso mensaje durante años y años por parte de muchos líderes. Y ese razonamiento ha parecido un poquito lógico. Sin embargo, la pluma inspirada declaró enfáticamente que la aplicación de ese razonamiento al caso de Wagoner y Jones no solamente es correcta, sino que de hecho es un engaño fatal. Por eso hay un hecho importante, un hecho singular que no debe escapar a nuestra consideración. Rechazar el mensaje de Wagoner y Jones, basándonos en los problemas posteriores de estos, es lo mismo que rechazar el mensaje final por haber tropezado con un miembro cualquiera que a la postre se mostró indigno de ese mensaje. De hecho, mucha gente rechaza el verdadero mensaje por razones subjetivas de ese tipo. Y volviendo al tema que nos ocupa, si rechazamos el mensaje de 1888 por esa razón, estamos en realidad posponiendo indefinitivamente la bendición de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Uno querría
que Jones y Waggoner hubiesen podido terminar con honra en sus vidas. Y de haber sucedido así, nadie hoy encontraría errores donde colgar sus dudas respecto a este mensaje. Pero tras la historia de los pasados años, muchos seríamos impelidos a creer. Sus fracasos tardíos personales constituyen el gran chasco de 1888, de igual forma en que el 22 de octubre de 1844 lo es al inicio de la historia de este movimiento. Ambos resultan muy embarazosos y los dos demandan un análisis inteligente a fin de evitar caer en graves errores. Parece como si el mismo Señor hubiese permitido ambos eventos a modo de prueba de fuego, a modo de piedra de tropiezo para que todo el que se entregó a la búsqueda de excusas para rechazar la verdad, lamentablemente. Y estas son algunas de las razones por las que es un engaño fatal el rechazar o incluso valorar con ligereza el mensaje de 1888, evocando la debilidad de los propios mensajeros, que son los errores y las desviaciones posteriores de Waggoner y Jones, y no se deben a ninguna imperfección inherente al corazón del mensaje. Por eso, en fecha como en el año 1892, Elena White predijo la posibilidad del posterior fracaso de estos y aclaró que si ocurría este triste desenlace, de ninguna forma afectaría la validez del mensaje. Es muy posible que los pastores Waggoner y Jones puedan ser derrotados, escribió ella, por las tentaciones del enemigo. Pero de ocurrir así, eso no probaría que no habían recibido el mensaje de Dios, ni que toda su obra hubiese sido un error. Si estos mensajeros, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeron bajo la tentación y deshonraron a aquel que les había encomendado su obra, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? No. Ese pecado por parte de los mensajeros de Dios alegraría a Satanás. Triunfarían quienes rechazaron el mensaje y a los mensajeros. Pero eso en ningún modo exculparía a los responsables del rechazo del mensaje de Dios. Y preguntamos ahora, ¿qué pudo hacer que Waggoner y Jones perdiesen el rumbo? Si no fue ningún defecto inherente del mensaje, y si verdaderamente el Señor les confió un mensaje tan precioso, que es el comienzo de la lluvia tardía, ¿cuál debió ser la intensidad de la influencia o la tentación capaz de vencerlos? Lo que voy a comentar ahora arroja luz sobre esa razonable pregunta. Waggoner y Jones se vieron muy forzados a padecer esa persecución anticristiana de parte de sus hermanos. A ellos los sometieron a presiones que nadie había sido llamado a soportar con anterioridad. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿No le pasó a Cristo? Por eso quisiera en este momento que todos pudiéramos ver que el mismo espíritu que rechazó a Cristo, la luz que iba a disipar las tinieblas morales, está lejos de haber desaparecido en esta época. Y quizás muchos decimos, no aborrezco a mi hermano, no soy tan malo como eso.
pero qué poco conocemos nuestros propios corazones. Podemos pensar que manifestamos el celo de Dios en esos sentimientos hacia hermanos cuando las ideas de estos parecen estar de algún modo en conflicto con los de nosotros. Comienzan sentimientos que nada tienen que ver con el amor. Pueden estar en oposición hacia esos hermanos, pero no obstante, estar trayendo un mensaje de Dios al pueblo precisamente que necesitamos para este tiempo. Por eso, los que se oponen al mensaje dan un paso tras otro en la dirección equivocada hasta que parece no haber salida que no sea continuar ese camino. Están muy convencidos de que su sentimiento de amargura contra sus hermanos está justificado. Y ahora viene la pregunta: ¿soportaremos el mensaje del Señor con esa presión ejercida contra Él? Si es así, es porque el Señor le ordena permanecer en la fuerza que le da y vindicar la verdad que Dios nos envía. Y es por eso, queridos hermanos y hermanas, que cada día yo siento un gran pesar de corazón al ver la facilidad con que la crítica, con que se persigue a los pastores todavía hoy, Waggoner y Jones, al mensaje, y cuán rápidamente olvidamos muchas mentes todo el bien que ellos han hecho en los años siguientes, y no vemos la evidencia de que Dios esté trabajando a través de esos instrumentos. Vamos tras la cabeza a condenar con una actitud hacia esos hermanos que están comprometidos con celo en la práctica de una buena obra. Y eso demuestra que nuestro corazón alberga sentimientos de enemistad y amargura. Por eso vamos a considerar la situación de Waggoner y Jones, que era un singular, era sin parangón en la historia del movimiento. Sabían que su mensaje había venido del Señor. Sabían que significaba el comienzo de la lluvia tardía. Sabían que habían seguido la dirección del Señor al proclamarlo bajo la circunstancia en que lo hicieron. Sintieron ese apoyo de la sierva de Dios, porque los hermanos los rechazaron. Y es por eso que estas expresiones literales que ella empleó y la fecha de muchas cartas indica que esos dolorosos sentimientos negativos de parte de sus hermanos continuaron después de las confesiones y esos arrepentimientos con lágrimas expresados por sus hermanos opositores entre 1890 y 1901. Por eso la pluma inspirada desvela entre nosotros que esos confesores continuaron en su oposición, incapaces de evitar recaer nuevamente en el rechazo al mensaje. Lamentablemente, ese mensaje, hasta hoy en día, sigue rechazándose. Seguimos oponiéndonos a Waggoner y a Jones y a esos artículos posteriores. Y cuando uno se opone a ese mensaje, se está oponiendo al mismo mensaje de Dios. Vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal, porque esta serie la vamos a seguir hasta que podamos entender que no importa de dónde provenga este mensaje, no importa a quién Dios utilice para dar un mensaje a su pueblo, tenemos que tener mucha cuenta
cuando lo rechazamos. Suscríbete, dale a la campanita y vamos a compartir y a darle seguimiento al mensaje de la justificación por la fe por medio de Waggoner y Jones. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. Omega TV, anunciando sin temor la advertencia final.